Hola, hola, mis amores. Qué subidón de energía siento al tenerlos aquí, en su refugio favorito de chismecito turco. Ya saben cómo va la cosa, aquí desenterramos la carnita asada más jugosa, los secretos que huelen a pólvora y las primicias que dejan a todos boquiabiertos. Y hoy, prepárense para un torbellino de emociones, porque el tema que vamos a desmenuzar hoy es de esos que te ponen la piel de gallina, de esos que te roban el sueño y te hacen suspirar. Sí, mis chismosos empedernidos, hoy nos sumergiremos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Agarraos fuerte a vuestros sofás, porque este vídeo promete ser una bomba atómica. Analizaremos ese reencuentro que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, esas miradas que valen más que 1000 palabras, y esos rumores que se multiplican como conejos. Pero atención, porque vamos a desvelar lo que nunca, repito, nunca se ha contado. Sí, habéis escuchado bien. Información de primera mano, detalles suculentos y secretos que solo aquí, en este rinconcito de Internet, vais a encontrar. Así que si sois fans incondicionales de esta pareja de infarto, si os emocionasteis hasta las lágrimas con Erkencikus, y si aún guardáis la esperanza de que su amor traspase la pantalla y se haga realidad, este es vuestro vídeo, no lo dudéis. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de chismorreo, os invito con el corazón en la mano, a que os suscribáis al canal. Sí, te estoy hablando a ti. No te quedes fuera de esta gran familia de chismosos profesionales y lo más importante, activa la campanita, esa pequeña joya que te avisará de cada nuevo vídeo. Recuerda que aquí siempre os ofrecemos lo mejor, lo más fresco y lo más picante del mundo del espectáculo turco, así que creedme, no os arrepentiréis ni un segundo. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano, que la información de hoy pesa más que el oro. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que retumban con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado los corazones de millones de personas en cada rincón del planeta. Su química incandescente en Erkencikus fue algo innegable, una fuerza arrolladora que atravesó la pantalla y nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en la magia del amor verdadero. Pero como en toda historia que se precie, hubo momentos de gloria y otros de oscuridad, rumores de romance apasionado, de peleas épicas y finalmente, una dolorosa separación que dejó a una legión de fans con el corazón hecho trizas. Durante mucho tiempo, el velo del misterio cubrió lo que realmente sucedió entre ellos. Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas, intentando, quizás, dejar atrás ese capítulo tan intenso de sus vidas. Pero como suele ocurrir, el destino, ese guionista caprichoso, tenía otros planes en la manga. Hace tan solo unas semanas, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. ¿La culpable? La aparición de fotos y vídeos de Demet y Can juntos, compartiendo el mismo espacio, regalándose miradas que parecían detener el tiempo y sonrisas que prometían borrar cualquier rastro de dolor. El reencuentro bomba que todos, en secreto, estábamos esperando. Pero, ¿qué se esconde detrás de este reencuentro que ha hecho temblar los cimientos del fandom? ¿Fue una simple coincidencia fortuita? ¿Una estrategia de marketing orquestada por sus representantes? ¿O acaso el amor, ese sentimiento incontrolable, ha vuelto a florecer entre ellos como una rosa en primavera? Pues bien, mis queridos chismosos, aquí es donde entramos nosotros en escena, con la información confidencial que nadie más se atreve a revelar. Según nuestras fuentes, y os aseguro que son de total confianza, este reencuentro no fue, ni mucho menos, una casualidad. Al parecer, Demet y Can han mantenido contacto, de manera discreta y casi clandestina, durante los últimos meses. Han hablado por teléfono, han intercambiado mensajes cargados de significado, y han tratado de reconstruir la amistad, ese lazo invisible pero indestructible, que los unió en un principio. ¿Pero por qué tanto secretismo? Pues bien, ambos son perfectamente conscientes de la enorme expectación que genera su relación y, por lo tanto, no quieren precipitarse ni dar pasos en falso. Quieren tomarse las cosas con la calma necesaria, analizar la situación con perspectiva y ver si, realmente, hay un futuro juntos, un camino que valga la pena recorrer. Además, y esto es fundamental, ambos han madurado enormemente en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre sus vivencias y están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor, si es que ese sentimiento genuino sigue latiendo en sus corazones. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos en el pasado? ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar caminos separados?
Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde la información empieza a quemar en los dedos. Según nuestras fuentes, la implacable presión mediática y la extenuante carga de trabajo fueron factores determinantes en su separación. Ambos estaban constantemente en el punto de mira, perseguidos sin descanso por los paparazzi y sometidos a un escrutinio público constante y, en ocasiones, despiadado. Esta situación generó tensiones internas, discusiones acaloradas y un desgaste emocional que, lamentablemente, terminó por socavar la relación. Además, no podemos olvidar que ambos tienen personalidades muy fuertes y marcadas, lo que en ocasiones provocaba choques frontales. Khan con su temperamento apasionado y a veces impulsivo y Demet, con su carácter independiente y reservado, no siempre lograban encontrar un punto de equilibrio, un terreno común donde construir su relación. Pero a pesar de todas estas dificultades, el cariño y la admiración mutua nunca llegaron a desaparecer por completo. Ambos reconocen el talento del otro, valoran enormemente la experiencia que compartieron en Erkencikus, y guardan en su memoria los momentos felices que vivieron juntos. Ahora, con el paso del tiempo y la distancia de por medio, han logrado ver las cosas con mayor claridad y objetividad, y están dispuestos a dejar atrás los fantasmas del pasado. Quieren darse una nueva oportunidad, no solo como amigos, sino también, quizás, como algo más, como una pareja capaz de superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué opinan sus allegados? ¿Apoyan este reencuentro que ha ilusionado a tantos fans? Pues bien, según nuestras fuentes, sus amigos más cercanos y sus familiares están encantados con la idea de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos. Creen firmemente que hacen una pareja increíble, que se complementan a la perfección y que tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Sin embargo, también les advierten que se tomen las cosas con calma, que no se dejen llevar por la euforia del momento ni por la presión mediática. Les aconsejan que se centren en su relación, que la protejan del mundo exterior y que no permitan que nada ni nadie interfiera en su felicidad. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos a la parte más jugosa y reveladora de todo este culebrón, las señales. ¿Qué indicios nos hacen pensar que Demet y Khan podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor? En primer lugar, las miradas. Esas miradas que se cruzan cuando están juntos, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Hay una conexión innegable, una chispa eléctrica que no se puede ocultar por mucho que lo intenten. Sus ojos brillan con una intensidad especial cuando se miran, transmitiendo una complicidad que va mucho más allá de una simple amistad. En segundo lugar, los gestos. Esos pequeños gestos de cariño, esas sonrisas tímidas que se escapan sin querer, esos roces accidentales que provocan un escalofrío, todos estos detalles sutiles nos indican que hay algo más profundo, algo más significativo, que una mera amistad entre ellos. En tercer lugar, las redes sociales. Demet y Khan han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram, y han intercambiado likes y comentarios en sus publicaciones. Esto puede parecer un detalle insignificante, pero en el complejo y a veces superficial mundo de las redes sociales, todo tiene un significado, todo comunica algo. Pero, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué podemos esperar de Demet y Khan en el futuro cercano? ¿Hay planes de boda a la vista, o es demasiado pronto para soñar con eso? Según nuestras fuentes, ambos están completamente enfocados en sus proyectos profesionales y no tienen ninguna intención de hacer anuncios oficiales sobre su relación. Quieren mantener las cosas en privado, proteger su intimidad y disfrutar de su tiempo juntos sin la presión constante de los medios de comunicación. Sin embargo, no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Les encantaría protagonizar una nueva serie o película y demostrarle al mundo la química inigualable que los une, esa conexión mágica que traspasa la pantalla. Pero por ahora prefieren ir paso a paso, dejar que las cosas fluyan de manera natural y no forzar ninguna situación. Quieren construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto, la confianza mutua y la comunicación honesta. Así que, mis adorados chismosos, ahí lo tenéis. El reencuentro bomba de Demet Özdemir y Can Yaman, con todos los detalles, secretos y entresijos que nunca se habían contado hasta ahora. Una historia de amor que ha superado obstáculos aparentemente insalvables y que, quizás, podría tener un final de cuento de hadas. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero recordaros los puntos clave de este vídeo. Demet y Can se han reencontrado y están dándose una nueva oportunidad en el amor. Han mantenido contacto de manera discreta durante los últimos meses y están intentando reconstruir su amistad.
La presión mediática y la carga de trabajo fueron factores determinantes en su separación, pero el cariño y la admiración mutua nunca desaparecieron por completo. Sus amigos y familiares apoyan este reencuentro y les aconsejan que se tomen las cosas con calma. Las miradas, los gestos y las redes sociales son señales inequívocas de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de toda la información que os hemos ofrecido y que hayáis sentido la misma emoción que yo al contaros esta historia. Ahora os invito a que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece este reencuentro? ¿Creéis que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Erkenciskus? Quiero saber vuestras opiniones, vuestros pensamientos y vuestras emociones. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis like a este vídeo, que lo compartáis con todos vuestros amigos y familiares y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí siempre os traemos lo mejor del mundo del espectáculo turco, así que no os arrepentiréis. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os mando un beso enorme, lleno de cariño y energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.